Bueno, en este punto vamos a dar el punto 3.1 que se llama función valor absoluto. Es un tipo de función que la voy a explicar aquí dentro de las funciones a trozos, del punto 3, que es las funciones definidas a trozos, porque la definición de la función valor absoluto se puede hacer como una función a trozos. Bueno, si recordamos un poco de los cursos anteriores o de este curso incluso, lo que significan las barritas estas del valor absoluto, cuando estaban aplicadas a un número, pues lo que significaban era que si el número era positivo, directamente no le hacían nada, y si el número era negativo, lo que hacíamos era volverlo positivo, es decir, cambiarlo de signo. Pues eso es un poco lo que viene a decir aquí la función valor absoluto. He puesto la función valor absoluto, que había puesto aquí parte entera, porque era otro punto del tema, yo que sé la que he liado, pero bueno. La función valor absoluto se define como cuando estoy metiendo valores mayores o iguales que 0, no le hago nada, la dejo como está, y cuando estoy metiendo valores menores que 0, cambio el signo. Esa va a ser la definición de valor absoluto. Entonces, para dibujarla podemos hacerlo de dos formas. O bien dibujarla como si no tuviera el valor absoluto y luego coger la parte que se nos queda en la parte negativa y subirla a la zona positiva. O hacer esta definición en función de donde nuestra función sea positiva o negativa y cambiar o no el signo dependiendo de eso, de las partes que tenga positiva o negativa. ¿Cuándo es mejor hacerlo de una manera o cuándo es mejor hacerlo de otra? Pues a ver, cuando la función está completa, metida dentro del valor absoluto, me interesa dibujarla como ya sé del punto 2, que sé dibujar todos los tipos de funciones, y luego la parte que se me quede en negativo la subo a positiva. Si no tengo toda la función entre las barras del valor absoluto, sino que tengo solo un trocito, entonces sí me va a interesar utilizar la definición del valor absoluto. Voy a hacer un ejemplo de cada para que más o menos entendáis a lo que me refiero. Bueno, aquí había puesto para dibujarla, podemos dibujarla normal y subir la parte negativa o definirla como función a trozo y dibujar cada trozo. Pero bueno, los apuntes de esta parte en teoría ya los teníais en PDF, entonces bueno. Ejemplo A. Voy a poner esta función, f de x igual y entre valor absoluto x cuadrado menos x menos 6. A esto es lo que me refiero cuando digo que depende un poco de que la función esté completamente metida en el valor absoluto o no. En este caso tenemos una función que está totalmente metida en el valor absoluto. Por lo tanto, me interesa dibujarla como si no tuviera el valor absoluto y una vez hecho el dibujo lo transformo ya con el valor absoluto. Vamos a ver cómo sería. Si nos olvidamos del valor absoluto, aquí lo que tenemos realmente es una parábola y recordamos que los puntos para dibujar la parábola era, en primer lugar, el vértice, los puntos de corte y luego pues dábamos valores si nos hacía falta. Tengo por aquí, en los apuntes vienen más cosas, la definía trozos y tal, pero bueno, como eso lo voy a hacer en los siguientes apartados, esta la voy a explicar así porque creo que es más fácil. Tendría esta función así tal cual si yo le quito las barras del valor absoluto. Entonces, lo primero que hay que hacer para dibujar una parábola, el vértice. Recordamos que la fórmula del vértice era x igual a menos b partido de 2a. En este caso, b es menos 1, por lo tanto sería menos 1, 1 partido de 2 por a, que vale 1, 1 medio. Es decir, 0,5, por si queremos ver aproximadamente por dónde se dibuja. Una vez que tenemos la x del vértice, sustituimos en la función para averiguar la y. Pues aquí tenemos y igual a 1 medio al cuadrado menos 1 medio menos 6. Igual y me sale menos 25 cuartos. Entonces tenemos que el vértice es 0,5 menos 25 cuartos, que es menos 6,25. Ahí tendríamos el vértice de nuestra parábola tal cual, sin valor absoluto, ¿vale? Para seguirla dibujando hemos dicho que me hacían falta calcular los puntos de corte. Recuerdo que los puntos de corte para el eje X para el eje Y se hace X igual a 0 y para el eje X se hace Y igual a 0. Haciendo X igual a 0 y sustituyendo en la función que tenemos, que es esta, recuerdo, sustituimos 0 al cuadrado menos 0 menos 6, me sale menos 6. Por lo tanto, el punto de corte es 0 menos 6. Si sustituimos la y por 0, significa que tenemos toda nuestra ecuación igualada a 0 y hacemos la ecuación de segundo grado. Si hacéis la ecuación de segundo grado, veréis efectivamente que me salen menos 2 y 3. Por lo tanto, tendremos un punto de corte que será el menos 2, 0 y tendremos otro punto de corte que será el 3, 0. Y dibujaríamos nuestra parábola normal sin tener en cuenta nada del valor absoluto, que sería la gráfica que está pintada en azulito. Es decir, tengo el vértice que me ha salido en el 0,5
menos 6,25 aquí abajo, ¿veis? 1, 2, 3, 4, 5 y 6, un poquito más aquí abajo. Y por otro lado, en los puntos de corte que me han salido en el menos 2, 0 y en el 3, 0. Uniendo todo eso y dándole mi formita de parábola, tendría la parábola que hay pintada en azul. Como mi parábola no me la pedían tal cual, sino que me la pedían entre el valor absoluto, lo único que hay que hacer es toda la parte que se me haya quedado por debajo del eje X, es decir, de aquí hacia abajo, pues la tengo que subir arriba, es decir, doblo esto hacia arriba y me queda esto de aquí, es decir, este 6 o este menos 6 pasaría a ser aquí en el 6 y este menos 6,25 pasaría a estar ahí. Uniendo esta parte, que se quedaría igual porque ya estaba en la zona positiva, esta parte que estaba en negativo, que me la he llevado hacia arriba, y esta parte positiva, pues todo mi dibujo naranja es el que me da la solución final. Es decir, la solución final que busco es la que he dibujado en naranja. Esa sería la función en valor absoluto que me pide el ejercicio, ¿vale? Entonces la dibujamos normal y después la parte que se queda en negativo me la llevo a positivo. Eso cuando tenemos toda la función metida en valor absoluto. ¿Qué pasa cuando, por ejemplo, en este apartado no tenemos toda la función metida en valor absoluto, sino que tenemos 4 valor absoluto de x menos x cuadrado? Pues que en estos casos lo que hay que hacer es coger lo que tenemos dentro del valor absoluto, en este caso la x, y resolver cuando es igual a 0. En este caso eso es igual a 0 cuando aquí vale 0 y estudiar el signo cuando es negativo y cuando es positivo. Del 0 para abajo lo que hay dentro del valor absoluto sería negativo y del 0 para arriba sería positivo. Y esos son los dos trozos en los que yo voy a partir mi función a trozos, ¿vale? Del 0 hacia abajo y del 0 hacia arriba. El igual da lo mismo donde lo pongamos en este tipo de funciones. ¿Y ahora qué? Pues la función cuando es negativa, en la zona negativa, lo que está dentro del valor absoluto lo tengo que cambiar de signo. Y donde es positiva, lo que está dentro del valor absoluto lo dejo igual. Entonces, en la parte positiva, ¿qué hago? Quito el valor absoluto tal cual y me queda 4x menos x al cuadrado. Y cuando es negativa, lo que hay en el valor absoluto lo cambio de signo. Es decir, que en vez de un x tendré un menos x. Por lo tanto, tendré 4 por menos x, que me da menos 4x, y esto lo copio igual. Y así tengo ya definida mi función a trozos. Una vez que la tengo ya así como definida como función a trozos, ¿cómo se dibuja? Pues tal y como hemos explicado en el punto 3, cómo se dibujaban las funciones a trozos, dibujando por un lado una y por otro lado otra. Así vista tenemos aquí la función que es una parábola y por este lado tenemos otra parábola. En esta parábola, pues como se dibuja, hallaríamos el vértice y los puntos de corte y aquí añadiremos el vértice y los puntos de corte, teniendo en cuenta que solo me sirven los puntos que obtenga que tengan la x menor que 0 aquí y aquí la x mayor que 0. En este caso, el vértice, pues tenemos el vértice, hemos dicho que se calcula como menos b partido de 2a, en este caso, como b es menos 4, pues sería menos 4, es decir, 4 partido de 2 por menos 1, que es menos 2. 4 entre menos 2, sustituyo esto en mi función y sería menos 2 al cuadrado, menos 4 por menos 2, que me sale 4. Tiene el vértice en menos 2, 4. Como la x me ha salido menor que 0, este punto me es útil para poder dibujar este primer trozo de parábola. Para seguirla dibujando, pues voy a hallar los puntos de corte. Recuerdo que le damos por un lado a la x el valor 0 y sustituimos y me sale menos 0 al cuadrado, menos 4 por 0, 0. Ya tenemos ahí el punto de corte, 0, 0. Y por otro lado, cuando la y vale 0, que es coger mi ecuación igualar a 0. Como es incompleta, sacamos factor común la x y me queda menos x menos 4 igual a 0. De aquí se obtiene que por un lado la x vale 0 y por otro lado lo del dentro del paréntesis vale 0. Despejo, este menos 4 pasa allí 4 y este menos 1 pasa dividiendo y se me convierte en menos 4. Es decir, me ha salido por un lado que la x vale 0 y que la x vale menos 4. Es decir, el punto 0, 0 y el punto menos 4, 0. Y le he puesto aquí un check de que valen porque ambos cumplen que la x sea menor o igual que 0. ¿Veis? El 0 y el menos 4. Estoy señalando, pero no lo veis. Estupendo. Bueno, y ahora ya dibujamos ese trozo de parábola que hemos descubierto. Pues del 0 hacia abajo me han salido estos tres puntos. El menos 2, 4, que está aquí. El menos 4, 0, que está aquí. Que por cierto, lo voy a tener que alargar. Y el 0, 0, que está aquí. El 0, 0, en principio,
como yo aquí no le tengo puesto el igual, lo pondría abierto, dibujaría este punto y mi parábola sería todo esto hasta ahí, ¿vale? Esto no sé por qué no lo había dibujado, pero bueno, hay que dibujarlo, ¿vale? Entonces tengo este trozo de parábola. Y ahora del 0 en adelante voy a dibujar, a ver, que es que no estoy viendo aquí, tendría todo este trozo de parábola, ¿vale? Del 0 hacia atrás, y ahora del 0 en adelante tendré que dibujar el otro trozo de parábola, que es ese. Igualmente, para dibujar ese otro trozo, que lo tengo aquí, pues lo que he hecho ha sido ordenar un poco mi parábola, como es 4x menos x cuadrado, yo he puesto aquí menos x más 4x, y hallo el vértice. El vértice es menos b partido de 2a, por lo tanto será menos 4 partido de 2 por menos 1, que me sale 2. Sustituyendo esto aquí, obtengo la segunda coordenada del vértice y me sale 4. Como aquí quiero puntos donde la x sea mayor o igual que 0, pues me ha salido el 2, 4, perfectamente me sirve. Igual que antes, hallo puntos de corte y le doy a la x el valor 0, sustituyo y me da el 0, 0, 0, y le doy a la y el valor 0, resuelvo y me sale el 0 menos 4. Y con esos tres puntos, este y este, dibujo el siguiente trozo de parábola. El 2, 4, que estaría 2, 4 aquí. El 0, 0, que en este caso ya como teníamos el igual, que lo habíamos puesto ahí abajo, sí que se rellenaría, por eso está rellenito. Y el 0, o sea, perdón, el 4, 0, este lo había escrito mal, ¿vale? Es 4, 0, que me ha salido que la x vale 4, que es este punto de aquí. Y dibujando esto así, obtengo mi segundo trozo de la función a trozo. Por lo tanto, la función a trozo, finalmente, el dibujo queda este trozo de parábola y a partir de aquí, en vez de continuar, se convierte en otro trozo de otra parábola. Esa sería mi función esta, que una vez estaba así definida, la pasamos a función a trozo y hemos conseguido ese dibujo. Hago un último ejemplo, que es el ejemplo C, que es este de aquí. En el ejemplo C tenemos igual una función que no está entera metida en valor absoluto. Para que estuviera entera en valor absoluto tendríamos que tenerla así, pero en este caso el valor absoluto está solo dentro de la raíz. Entonces, ¿qué hemos dicho que hay que hacer? Pues lo primero que hay que hacer es coger lo que hay dentro del valor absoluto y ver cuándo es positivo y cuándo es negativo. Es decir, yo igualo a 0, si queréis, en vez de aquí poner mayor o igual, pongo cuando vale 0 y despejo. El menos 1 que está aquí restando pasa allí sumando y me queda x igual a 1. Pongo mi 1 y estudio el signo. Si tomo números más pequeños que el 1 y sustituyo, pues por ejemplo cojo el 0, 0 menos 1 me saldría negativo, y si cojo números más grandes que el 1, por ejemplo el 2 o el 3, sustituyo 2 menos 1 me sale positivo. Es decir, lo que hay dentro del valor absoluto es negativo aquí y positivo aquí. Es decir, del 1 hacia abajo voy a tenerle que cambiar el signo y del 1 hacia arriba lo voy a dejar igual, porque hemos dicho que cuando me sale positivo no le hago nada y cuando me sale negativo lo tengo que cambiar de signo. Entonces, defino mi función a trozo para números menores que 1 y para números mayores o iguales que 1. Cuando es positivo, hemos dicho que no se le hace nada, simplemente se quita el valor absoluto. Pues lo quito, tenía esta función, quito mi valor absoluto y lo tengo ahí. Pero cuando es negativo, cuando es menor que 0, cojo lo que hay dentro del valor absoluto y cambio el signo. Pues en vez de un x escribo un menos x y en vez de un menos 1 escribo un más 1. Es decir, cambio el signo de todo lo que hay dentro del valor absoluto. Y ahora ya tengo mis dos trozos, primero y segundo, y voy a dibujarlos. Primer trozo, y o f de x igual a esto o y igual a esto, ¿vale? Lo tengo ahí. Qué mal hablo. Como es una raíz, ¿cómo se dibujaban las raíces? Pues para las raíces se estudiaría el dominio, pero bueno, en este caso tenemos aquí ya parte del dominio dado, y se le dan valores en el trozo que se pueden dibujar, es decir, del 1 hacia abajo. Pues le doy el 1 sabiendo que en principio lo tengo que dejar abierto y luego le he dado algunos más, el 0, el menos 3, ¿vale? Y he sustituido, pues sustituyo el 1, tengo menos 1 más 1, 0, la raíz de 0, 0. Sustituyo el 0 y hago menos 0, que es 0, más 1, 1, la raíz de 1, 1. Y sustituyo también el menos 3 y hago menos 3 es 3, más 1, 4, la raíz de 4, 2. Y ahora dibujo esos puntos. El 1, 0, que en principio estaría hueco, el 0, 1, el menos 3, 2, y si lo hubiera dado más, pues más. Y hago mi arquito, porque recordamos que las raíces
tienen un dibujo que es como si fuera media parábola tumbada, ¿vale? Ya tengo este trocito dibujado. Y ahora voy a dibujar el segundo trozo, que sería igual a la raíz de x menos 1, igual que antes. Como le tengo que dar valores del 1 hacia adelante, pues le doy el 1, que en este caso, como tiene el igual, no le voy a poner el circulito de que está abierto, sino que va a ser cerrado, y alguno más. Yo le he dado el 1, el 2 y el 5. Pues venga, sustituyo en el 1, 1 menos 1, 0, la raíz de 0, 0. 2 menos 1, 1, la raíz de 1, 1. Y ahora sustituyo el 5, 5 menos 1, aquí. 5 menos 1, 4, la raíz de 4, 2. Y dibujo los puntos que me han salido. El 1, 0, que ya lo pongo relleno porque me acaba de salir cerrado. El 2, 1, que estaría aquí. Y el 5, 2, que estaría ahí. Y dándole forma de media parábola tumbada, me queda este dibujo así. Por lo tanto, ya tengo mi función a trozos. El primer trozo estaba dado por esta rama hasta aquí. Y aquí donde termina esta empieza la siguiente y me ha salido ese dibujo. ¿Vale? Estas son un pelín más difíciles que las funciones a trozos, porque las funciones a trozos me daban la función ya y en estas me la dan con el valor absoluto y las tengo que poner yo como función a trozos y después dibujarla. Bueno, es un pelín más difícil, pero bueno, espero que más o menos se haya entendido. Ya haremos ejemplos en clase, ¿vale? Un saludo.